viernes. Anda, epa. Mira, ¿y a qué vamos a hablar? Vamos a escoger esa paleta de sombras que es la más conveniente para ti. Todos aquellos que nos maquillamos sabemos que, mira, hemos sido víctimas de explotar una paleta hasta el final, como también la clásica. Se te gastan esos 2 o 3 colorcitos de abajo, que son los que sabes usar, y el resto se ha convertido en otro tereque más en esa gaveta donde guardas los maquillajes. Pues mira, hoy para identificar cuál es esa paleta que más te conviene, vamos al mambo de una manera bien sencilla. Yo tengo 4 subdivisiones de paleta, o sea, que te voy a explicar esas 4 subdivisiones y tú dices en tu casa, porque la decisión es tuya, al fin y al cabo, las que a mí me convienen son las de este corte, y así, mi amor, quedas más mona, porque cuando uno se siente más familiarizado con los colores que tal vez te van mejor, pues mira, esa paleta la diversificas de una manera más propia, pero también te voy a dar la opción de que sepas cuál es la que necesitas en algún momento que te decidas como alinearte a alguna moda. Uno de los primeros grupos o subgrupos es las paletas monocromáticas, como estas que tengo aquí, de aquí para acá. Si se fijan, esta es en tonos verdes, esta tiene tonos azules, aunque sí permean lo que son algunos tonos tipo natural. Y tenemos la clásica. ¿Qué pasa? En las paletas monocromáticas están estas. Estas serían para personas que les gusta un tono, ¿me entiendes? Particularmente. A mí me gustan los moraditos en el párpado. A mí me gustan los azulitos en el párpado. Pues mira, esta, aunque no tengas mucha habilidad en el maquillaje, sí podrías jugar con distintos tipos de azul, o también las recomiendo estas monocromáticas para personas que tienen mucha habilidad en el maquillaje, porque podrían crear combinando 2 tonos. Sin embargo, esta monocromática yo la recomiendo como la multifuncional, porque tú sabes que estos tonos para fiesta, para la oficina, para el diario, para el chinchorreo, para irte hasta abajo, para hoy 5 de mayo, estos tonos siempre nos gustan, nos llaman la atención, por la sencilla razón de que son tonos familiares con la piel. Está este otro subgrupo, que son estas 3, que son las bitono. Te dan la oportunidad de tener un color llamativo y que tal vez te guste, pero con colores tierra o alternados con colores más naturales que uses. No se queda tan solo en la moda, sino que te ayuda a combinar. Mira, me gustan estos tonos, pero tienes tonos naturales para matizar. ¿Qué pasa? Pasamos a las que se convierten como en ese objeto que más tienes ahí acumulado y que no has usado, que son las de temporada o las de tendencia. Dijimos las monocromáticas, las bitono, y estas que son más o menos las que se pegan. De momento salió fulana en Instagram con ese párpado, ¿me entiendes? Con más sombra que un palo de mango, y escarcha, y tú te antojaste, pero no te haces eso todos los días. Entonces adquieres una paleta como esta. Estas, como te digo, tienden a ser tereque, porque uno no se pinta como una guacamaya todos los días, pero también, mira, conviene tenerlas por el hecho de que una vez se quiere poner a la moda con lo que está pasando. Por último, tengo que son estas, que si se fijan, son las más usadas por este servidor. I'm a makeup artist who work outside of Guapa. ¿Y qué sucede? Mira, estas, si te fijan, son las más versátiles, y así mismo yo las llamo. No tan solo porque la variedad de colores es bien extensa, sino que te da a elegir colores tipo piel, colores de moda, y también te da estos colores que sirven para dar profundidad, alargar el ojo. Si se fijan en la variedad de tonos, a diferencia de las demás, esta no es monocromática, esta tampoco es bitono, tiene muchos tonos, esta tampoco tiene todos los colores de temporada, sino que mezcla colores funky con colores que tú puedes usar para el diario. Espero que ya tengas una decisión más o menos de lo que vas a elegir, pero lo que sí te digo es que este verano, que no te falte el barbecue, las gafas y un buen protector solar, pero sobre todo, hazlo diferente y convierte a la playa en tu mejor spot para estudiar. Aprovecha el tiempo y, además de pasarla bien, adelanta tus estudios en Nuke University. Este verano es para los que quieren hacer de todo y adelantar su futuro al mismo tiempo. Matricúlate ahora en Nuke University. Las clases comienzan en junio para la división técnica y en julio para los recintos y online. Nuke University, tu éxito, nuestra misión. Méndez, dame lo mío que es viernes. Mira,